Ahora tenemos aquí a quien le damos también, por supuesto, la bienvenida muy calurosa por ser incluso de casa, diputado aguascalentense, que estuvo seriamente involucrado en todos los ires y venires de esta reforma energética, por sobre todo parte de la comisión que tiene en sus manos energética, al diputado Rubén Camarillo. Sea usted bienvenido, siempre es un gusto, señor. Al contrario, muchas gracias a ambos por esta invitación y claro que lo hacemos con mucho gusto. Estamos aquí ahora sí para dar la otra parte de la verdad. Claro, bueno, escuchemos las otras versiones. Tú ya lo mencionabas, fue un proceso muy difícil, muy tenso. ¿Cómo sobreviviste a él? ¿Cómo se fue entretejiendo toda esta serie de acuerdos? Ya lo comentamos, de análisis, fuera del aire. estudio. Ustedes estaban pugnando como Partido Acción Nacional por estas reformas a la energía desde hace ya muchos años, y ahora se vienen a entrelazar con la propuesta que hace el Ejecutivo de la Federación. Sí, Rafa, mira, fue un proceso muy largo, un proceso que empezó realmente en el 2008, cuando yo era senador de la República, fui también secretario de la Comisión de Energía en el Senado. En aquel entonces hubo una reforma que quedó corta, una reforma que no se pudo dar en sus términos porque simplemente el PRI no quiso. Esa es la realidad, porque nadie hace mayoría calificada en el Congreso desde hace muchos años, es decir, 2/3 partes del Congreso nadie lo tiene. Entonces se requieren alianzas, se requieren suma de voluntades para poder transitar en reformas constitucionales que requieren 2/3 partes de los votos de diputados y senadores. Así es que nosotros seguimos trabajando desde entonces en un equipo de trabajo que se conformó y que el año pasado, por ahí de febrero del año pasado, el presidente de nuestro partido, Gustavo Madero, decidió designar a un grupo de trabajo y me pidió que lo encabezara. Me tocó coordinar este grupo de diputados y de senadores del Partido Acción Nacional, que desde febrero del año pasado empezamos a trabajar primero para presentar una reforma a nivel constitucional y después de la reforma constitucional que se dio en diciembre 21 del año pasado, se siguiera trabajando, pero ahora para lo que se conoce como las leyes secundarias, que no es otra cosa de cómo se reglamenta el cambio del artículo 25, 27 y 28 de la Constitución, que justamente dan origen a esta gran reforma que nosotros lo decimos con toda la puntualidad, que refleja en gran parte las iniciativas del Partido Acción Nacional. Dicho de ese modo, diputado, hubo un suficiente estudio y análisis, y le voy a dar dos razones por las cuales la mayor parte de la gente lo duda. Primero, en razón de lo inentendible que resultaron las reformas constitucionales. Para el ciudadano de a pie. Sí, incluso para muchos analistas, ¿no? Incluso para muchos diputados. Esa era la segunda. En la reforma de las telecomunicaciones, la gente nunca acabó de entender de qué se trataba, lo de los posicionados, todo este asunto que luego en la energética se quedó con los mismos ojos pelones diciendo no entendí realmente de qué están hablando. Y la otra, justo ahora el diputado Monreal decía, deja tú de la gente común y corriente, muchos de los legisladores tampoco la entendieron. ¿Hubo suficiente análisis? ¿Hubo suficiente explicación? Cuando uno veía en la mesa de los debates y los diálogos parlamentarios y escuchaba opiniones así de arrebatadas, aceleradas, coléricas, decía, bueno, y ellos realmente, digo, porque nosotros como quiera, pero ellos que están ahí, ¿realmente sabrán de qué se trata la reforma? Son temas muy técnicos, eso es un hecho, pero en el tema de la reforma energética creo que el mensaje debe quedar muy claro. O sea, ¿qué es de fondo la reforma energética? Es un cambio de modelo en el sector energético. Un monopolio del Estado que termina, que se rompe y empieza un nuevo modelo en donde hay una participación de varios. Yo siempre he pensado que los monopolios, sean públicos o sean privados, los monopolios nunca son buenos, siempre van en contra de los intereses de los consumidores. Pero ya no se dice monopolios, ahora se dice preponderantes. Bueno, y que de alguna manera las preponderancias, como bien lo dice, ¿cierto? Pues no es bueno para los consumidores. ¿Por qué? Porque la concentración de una actividad en una sola entidad o en unas cuantas manos, siempre va esto en detrimento de los intereses de los consumidores. Y lo que hace esta reforma justamente es terminar con un monopolio tanto de Petróleos Mexicanos como de la Comisión Federal de Electricidad. Sí se diversifica en este sentido, pues, la inversión, etcétera, etcétera, en la productividad, pero es en beneficio realmente para los mexicanos, porque estábamos escudriñando cómo, por ejemplo, pues ex funcionarios de alto nivel de México están inmersos ya en procesos internacionales
de interesados en esto, y también funcionarios estadounidenses como Condoleezza Rice, gran funcionaria de Chevron, en incidir en las declaraciones del gobernador de California. En ese sentido, aguas. No son unas hermanitas de la caridad, ni mucho menos las empresas privadas, pero yo lo que creo es que siempre va a ser mejor un proceso donde haya transparencia, que es cuando se da la competencia. Mira, cualquier proceso donde haya competencia, el primer síntoma claro es la transparencia. Pero sí va a haber. Cuando no hay corrupción, yo creo que sí. Los órganos estos que no van a tener manera de poder exigir cuentas. Yo creo que quedó un esquema de órganos reguladores muy bien anclados jurídica y constitucionalmente, estos nuevos órganos reguladores del sector energético derivado de la modificación al artículo 25 de la Constitución. Me parece que vamos a ver un nuevo esquema donde el consumidor que va a buscar cargar gasolina a su tanque pueda tener 4 o 5 opciones diferentes, con 4 o 5 servicios diferentes, con 4 o 5 calidades diferentes, 4 o 5 precios diferentes. Pero no va a ser el primer año ni el segundo año. Esto tiene una progresividad, que por ejemplo la apertura de los precios, cuando vamos a ver por ejemplo una diferencia sustancial en el precio, como tú lo ves en Estados Unidos, en donde tú vas en la carretera y puedes tú escoger el precio que tú quieras, la calidad que tú quieras y el servicio que tú quieras. Pero no serán más bajos que los de hoy, obviamente. Yo creo que sí. Por ahí diría yo que tendremos que esperar algunos años, 3, 4 años, y va a depender mucho del precio del crudo. Si el petróleo crudo, donde se deriva la gasolina, baja, necesariamente el precio va a bajar. En el pasado, aunque bajara el precio internacional del crudo, el precio de las gasolinas nunca bajaba en México. Pero ¿cómo se va a hacer si estamos importando gasolinas? Ese es el otro tema. No tenemos refinerías. Estados Unidos necesita más millones de barriles para su reserva. Es correcto. De hecho, pues? ese es el gran punto, Rafa. Alguien decía aquí que se estaba perdiendo la soberanía energética. Pues ¿cuál soberanía energética? Si consumimos el 50% de la gasolina que viene importada. O sea, realmente lo que va a suceder es que a través de esta reforma vamos a ver cómo en los próximos años se tendrá que aumentar la producción de gasolina nacional con inversiones en nuevas refinerías. Una refinería, por ejemplo, de Tula Hidalgo, que se anunció desde el 2008 y que no ha sido no se ha puesto en marcha. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Petróleos Mexicanos ha priorizado sus inversiones donde más ganancia tiene, y donde más ganancia tiene es en la explotación del petróleo crudo. Claro. Hay que dejarle a los privados que vengan a cubrir esos huecos, esos agujeros que Pemex como monopolio no lo ha hecho en 70 años. Diputado, pues ese es el tema de fondo. Hay una teoría que establece, y de hecho la platicábamos ahorita con el diputado Monreal también, que esto forma parte de un concierto mucho más amplio a niveles internacionales y con relación directa a los intereses estadounidenses de la producción de crudo. Dicen, bueno, Estados Unidos tiene un déficit petrolero en donde la mitad de su petróleo crudo tiene que comprarlo de otros lados, y es muy conveniente, y desde hace mucho dicen, lo preparaba de tal modo que México pueda suministrárselo en esta mucho más abierta competencia y con el ingreso directo que sus empresas puedan tener para ello. Mira, ese es un concepto que se ha dado a conocer y que es equivocado. Y te voy a decir por qué. Primero, porque México le ha estado vendiendo petróleo a Estados Unidos desde hace 50 años. Sí, es nuestro principal comprador. O sea, de que nos ha comprado toda la vida. Pero la gran verdad es que nos va a dejar de comprar. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, Estados Unidos en los próximos 4 o 5 años nos va a dejar de comprar crudo, por una simple y sencilla razón. Estados Unidos, con todo el desarrollo del shale oil y el shale gas, que es un nuevo tipo de yacimientos, que es de lutitas, se llama en español, de lutitas, son yacimientos diferentes en Texas, en Oklahoma, en toda la parte sur, Luisiana. ¿Ya no va a necesitar? Ya no va a importar. En el año 2019... se estima Estados Unidos va a llegar a ser autosuficiente, va a producir el suficiente petróleo y gas que necesita para su consumo doméstico, y esto se viene dando desde el 2010 que empezó esta gran producción. Estados Unidos ha incrementado su producción de petróleo y gas en los últimos 4 años
como no lo había hecho en los últimos 50 años de su vida. Cambiando sus esquemas. Un paréntesis aquí, diputado, a propósito, hay quien dice que para haber sido una reforma energética del país, desde hacía mucho debieron de haber estado contemplando puntos que quedaron completamente fuera de lo que significaba la explotación y la exploración de nuevos yacimientos de petróleo, y es este otro tipo de energías renovables, ecológicas. Todos los ambientalistas de México han dicho, bueno, esta reforma donde hubiera podido por fin ponerse sobre la mesa cierto tipo del uso de otras energías, se centró en el petróleo, se centró en las petroquímicas, se centró en la Comisión Federal como la conocemos, y nadie... Dicho como un paréntesis al respecto de su última respuesta. No, es verdad. ¿Lo crees así? La ley de transición energética, que es una iniciativa que presentó el PAN hace 3 meses, no fue dictaminada. La Constitución le concede al Congreso de la Unión fecha hasta el 21 de diciembre de este año, así está en la Constitución, para finalmente legislar en materia de energías renovables, energía limpia. O sea, el Congreso va a tener que discutir en el periodo septiembre-diciembre justamente este tema que tú estás planteando. Sí, sin embargo, bueno, volviendo a lo que se comentaba, también lo decía el diputado Monreal, que Estados Unidos consume diario 15 millones de barriles, no tiene más que la posibilidad de producir 7 y los demás... Está equivocado el diputado Monreal. Yo creo que tomó las cifras de hace 3 años. Está equivocado, ese es el gran problema. ¿Cuánto gasta ahorita Estados Unidos más o menos? Más o menos, eso es lo que gasta, alrededor de 14.5 millones de barriles, y produce ahorita ya cerca de 12. Entonces, evidentemente, Estados Unidos en el corto plazo va a ser autosuficiente. Ellos hicieron una gran inversión, hicieron, de hecho fue un anuncio que se hizo que se llama el Independence Day, así le llamaron ellos, que fue la independencia energética. La lanzaron hace 5 años y van en su camino. Estados Unidos va a dejar no solamente de importar crudo mexicano, va a dejar de importar crudo de Arabia Saudita, va a dejar de importar crudo de Venezuela, va a dejar de importar crudo de Canadá. Pero en este sentido también, si va a ser autosuficiente en su gasto diario, ellos no descuidan ni mucho menos sus reservas. No, eso es lo que los hace potente. Y ellos sienten, lo sentimos muchos mexicanos, que las reservas que tienen son las que tenemos nosotros acá, vaya. No, yo creo que también es un concepto equivocado. Canadá, por ejemplo, tiene más reservas que nosotros. Estados Unidos tiene más reservas que nosotros. Pero no nos cuenta Canadá, tan así pues. Canadá es el primer exportador de crudo a Estados Unidos, por ejemplo. También vecino inmediato. Ese es el tema que desafortunadamente se dio mucho en las discusiones. Había confusión en las cifras, había confusión inclusive en los conceptos. Había quien decía, por ejemplo, que se estaba privatizando Pemex. Pemex no se privatiza. Pemex va a ser una empresa productiva del Estado mexicano, 100% propiedad del Estado mexicano, y lo que sí va a hacer ahora Pemex es, en todo caso, asociarse con terceros por cuestiones de tecnología, por cuestiones de incremento de producción, pero las acciones de Pemex serán únicas y exclusivamente de los mexicanos. Y más aún, hay una equivocación profunda entre nacionalismo y estatismo. Hay quien piensa que solamente aquellas acciones que la burocracia, es decir, que el Estado a través de la burocracia hace, es lo único que es nacionalista. Me parece eso una equivocación muy lamentable. Pero también parecería pues que se minimizan una serie de circunstancias. Por ejemplo, ¿para cuánto tiempo tiene reservas México Petróleo? Mira, aquí hay una clasificación que se divide en 3 partes. Lo que son las reservas probadas, que son poco más de 10 años. Y luego hay unas reservas que se llaman probables y otras reservas que se llaman posibles. Si tú sumas las 3 P's, o sea, probables, probadas, y posibles. Probadas, probables y posibles, las 3P, México puede llegar a tener más de 50 años de reservas, a la producción de 2.5 millones de barriles de petróleo diario. Porque vemos, por ejemplo, ayer se publica en la página 20, por allá, localizó Pemex gran cuenca petrolera en Costa de Tabasco, y esto ya no es noticia de primera plana. No, las que se tenían localizadas en el Golfo de México. A un lado. Lo que sí pasó en México durante casi 20 años, desde 1983 al 2003, esos 20 años en lo particular, México fue consumiendo sus reservas probadas. Las inmediatas. Exactamente. Las posibles se convierten en probadas cuando vas y exploras, perforas y dices, estos estudios sismológicos, estos estudios que yo hice de sísmica, que me dan posibilidad de que haya petróleo, ya fui y lo comprobé porque
clavé ahí un Y pozo y salió. salió. Entonces en ese momento de posible se convierte a aprobada. Ese proceso de pasar de posibles a aprobadas durante 20 años no se hizo. Se tenían muchos estudios sismológicos, o sea, estos estudios con sonares y que se van y se lanza una onda sísmica, una onda y la va al fondo de la tierra y se recibe hasta dónde está el petróleo. Esos estudios que son geológicos te dicen, aquí hay una probabilidad de que haya petróleo. Y se quedaban ahí con esa probabilidad. No iban y perforaban un pozo exploratorio para decir, sí, efectivamente, lo que usan los estudios geológicos, en realidad sí hay petróleo. Claro, y luego lo difícil fue admitir que no se podía extraer. 3 minutos para hablar, pero rápidamente, sí, lo que dijo Monreal de la lana que les dieron y que tú te molestaste. Pues es una bajeza. Esa es una bajeza. No hubo lana, no hubo repartición. No hubo ninguna repartición. A ver, cuando hay falta de argumentos técnicos, yo lo reté en varias ocasiones cuando subí a la tribuna. Le dije, vengan aquí y vengan a debatir con propuestas. Es que es muy fácil estar a favor de nada y en contra de todo. Y ese era el caso de Ricardo Monreal. Estaba en contra de todo y a favor de nada. Cuando se les acabaron los argumentos, vinieron las descalificaciones, vinieron los insultos y las bajezas legislativas, como yo se los dije en su cara. Lo puedo decir aquí porque pues se los dije ahí en la tribuna, aquí se los puedo decir, exhibieron sus miserias intelectuales. Y lo puedo decir aquí porque se los dije allá en la tribuna. Eso fue lo que pasó al final, se les acabaron los argumentos. Fue un recurso, y vinieron exacto. Las bajezas legislativas. Eso decir que nos habían pagado un bono por aprobar una reforma es una bajeza, es una mentira vil. Dijeron lo mismo cuando era la reforma fiscal, que también había habido un bono por aprobar la reforma fiscal. Pues ¿cómo lo iban a dar si nosotros la votamos en contra? ¿Cómo le iban a dar al propio Monreal 15 millones de pesos por una reforma energética si ellos la votaron en contra? ¿O qué también les daban los votos por votar los bonos por votar en contra? Hombre, francamente es diputado, una bajeza legislativa. Habría que admitirse, porque lo dábamos ahorita en una reseña de las notas nacionales, acerca de la opacidad que hay en el Congreso de la Unión. Eso es verdad. Recursos. Eso es una verdad. ¿No serviría absoluta para incluso este tipo de recursos dramáticos saber exactamente dónde está la lana, en qué se gasta y de dónde proviene? Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo presenté una iniciativa en ese sentido hace año y 2 meses, 9 meses, algo así. En el periodo antepasado de sesiones, yo presenté una iniciativa en ese sentido específicamente. A ver, dicen que la mujer del César no solamente debe ser, sino también debe parecer ser. Y yo creo que en ese sentido el Congreso tiene que avanzar sustancialmente en términos de transparencia y rendición de cuentas. Yo no tengo ningún problema. Con la lana, al ¿sí? contrario, a mí me gustaría que se llegara al fondo de esta investigación y que diga, ahora, si a alguien se le dieron un bono, pues que ese sea el que responda, pero que a mí no me vengan con esas tonterías, porque yo no he recibido más que mi dieta y lo que debo de recibir por hacer mi trabajo, que me pagan bien. Híjole, tantas cosas, claro, diputados. ¿Cómo se reunió la plática? La fiesta no fue invitado, ¿no? Los cambios en la bancada. ¿Qué opinión le guarda yo creo que es un tema que hay que darle la vuelta a la página, es un tema que no nos hace ver bien, eso es un hecho, no nos hace bien. Ya el presidente del partido tomó sus decisiones, ha sido destituido el coordinador. ¿Debió ser más duro? Alguien incluso desde el mismo PAN dice, debió ser más duro todavía. Pues mira, yo respeto muchísimo la vida privada de cada persona. ¿Quién soy yo para criticar o decir, no, pues ya, la verdad no. Lo que sí es un hecho es que este tipo de situaciones, cuando vas toda una plenaria, ¿no? Pues y a propósito otra vez de recursos, ¿no? A ver, había lana para una... compagina una cosa con la otra. Pero yo, no, ¿quién soy para juzgar la vida privada de la gente? Yo en ese sentido no me meto, pero creo que fue una decisión acertada del presidente nacional del PAN. ¿Ahí estuviste cerquita? Pues mira, yo estuve trabajando, de hecho ese día en lo particular yo estaba trabajando en una presentación que le iba a hacer a mis compañeros diputados de la reforma energética. Por eso, pero estuviste cerquita de ser el coordinador.
¿Llegaron a proponérselo? Sí, diputado? sí. ¿Llegaron a hablar de eso? Sí, el presidente nacional del PAN habló conmigo en ese tema, le agradezco que me haya tomado en cuenta y yo estoy muy satisfecho con que haya sido el diputado Isabel Trejo el que finalmente sea el coordinador. Por su cerquita de Zacatecas, ¿no? Pues mi ruta está aquí en Aguascalientes. Digo, pero digo que en lugar de estar de coordinador en México, mi ruta está aquí en Aguascalientes. ¿Sí? Yo más bien quiero estar más tiempo aquí en Aguascalientes. ¿Y eso por Si qué? yo tuviera algo que ver tuviera con que estar más tiempo allá en México como coordinador, sí, a lo mejor pues no iba a poder hacer lo que tengo que hacer aquí algo en que ver, Aguascalientes. ¿Y qué tiene que hacer aquí en algo Aguascalientes? que ver con el 16. No, pues lo que pasa es que yo tengo que estar cerca de los ciudadanos de Aguascalientes y tengo que recorrer y tengo que darles a conocer lo que hemos hecho en estos años de legislador en Aguascalientes. Y claro, por supuesto. ¿Se le va a ver que más sí, por aquí, diputado? me van a ver mucho más por aquí. Ah, vaya. Aquí en estación. En esta estación, incluso. sí. Y siempre será bienvenido, diputado. Rubén Caballero Ortega, muchas gracias. Gracias por esta Gracias, conversación. Alberto Béjar Méndez. Gracias, Ladislao Rafael Juárez Rodríguez. Gracias a Pablito Martínez tienes entre Pineda. manos? Un reporte, fíjate que lo vamos a dar porque es importante. Pareciera